Hola, mi nombre es Elías y esta es mi presentación de la actividad de aprendizaje de la asignatura TICS del Máster en Formación de Profesorado de la UNH, a la que he titulado Economía, Finanzas Domésticas. Lo siguiente que vamos a ver es el índice, que es lo que vemos ahora en pantalla, que está compuesto por 7 apartados. El primero, contextualización; el segundo, objetivos de aprendizaje; el tercero, competencias; el cuarto, metodología; el quinto, recursos; el sexto, descripción de la actividad; y el séptimo y último, evaluación. Empezaremos por la contextualización. Esta actividad de aprendizaje va dirigida a alumnos de economía de cuarto de ESO. Vamos a trabajar lo que he denominado finanzas domésticas, cuyo contenido se encuentra en el bloque 3 del currículo de la asignatura, denominado Economía y Consumidor. En cuanto a los objetivos de aprendizaje, lo que pretendo es que al acabar esta actividad, el alumno sea capaz de elaborar, supervisar y corregir un presupuesto personal, diferenciar entre ahorro y endeudamiento y tomar decisiones razonadas ante los diferentes productos que ofrecen las entidades financieras. Las competencias LOMCE que se van a trabajar son competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y la competencia digital. En pantalla se pueden ver cómo se va a trabajar cada uno. En cuanto a la metodología, en primer lugar haremos una actividad individual que consistirá en la elaboración de un presupuesto personal. En segundo lugar, veremos cómo aplicar medidas correctoras sobre dicho presupuesto. Enlazaremos con una exposición sobre las diferencias entre ahorro y endeudamiento. Continuaremos con una actividad individual sobre el presupuesto para conocer las consecuencias del ahorro y el endeudamiento. Después haré una exposición colaborativa sobre las variables esenciales a considerar para la elección de un producto financiero y por último haríamos un role-playing para practicar esto último que he dicho. Respecto a los recursos, la actividad 1, aunque sea individual, la familia podrá colaborar de manera voluntaria con el alumno facilitando los datos reales de gastos. Se utilizará hoja de cálculo para el presupuesto y visita a webs para la búsqueda de los datos demandados. La actividad 2 también es individual y también se utilizará para su trabajo la hoja de cálculo. En la actividad 3, al ser exposición, se hará en el aula utilizando la pizarra para exponer los diferentes ejemplos. De nuevo, en la actividad 4, el trabajo será individual y se requerirá el manejo de la hoja de cálculo. En la actividad 5, la exposición colaborativa será también en el aula y se mostrará el manejo de simuladores en diferentes webs. Por último ya, para acabar con los recursos, en la actividad 6 se organizarán grupos de 4 para el role-playing. Los roles rotarán una vez para que todos los alumnos hagan de cliente, que es la finalidad de la actividad, y también se usarán simuladores webs para determinados cálculos. Vamos a pasar ya a lo que es la descripción de las actividades. Aquí podemos ver un ejemplo del formato del presupuesto personal en hoja de cálculo. Antes de empezar, diferenciaremos entre de toda la clase, los diferentes tipos de gastos. Por la parte de los ingresos, supondremos que equivale al salario mínimo interprofesional, dato que el alumno deberá buscar. Con la idea de hacerlo lo más real posible, los datos de los gastos, como por ejemplo electricidad, podrán sacarlos de las facturas que les faciliten sus familias o consultar el gasto medio de cada una de ellas. Ya con todos los datos ajustarán el presupuesto valorando de qué gastos pueden prescindir. En la segunda actividad supondremos una situación excepcional negativa con un doble objetivo, que aprendan a prescindir de ciertos gastos y de ser conscientes de la importancia del ahorro ante imprevistos. También supondremos una situación excepcional, pero positiva. Esto que acabo de decir, de la importancia del ahorro ante imprevistos, servirá de conexión para la exposición sobre la diferencia entre ahorro y endeudamiento, en la que explicaré el dilema del ahorro o endeudamiento a través de este minimapa conceptual que podemos ver en pantalla y de cercanos y sencillos ejemplos para el alumno.
Para plasmar la diferencia entre ahorrar y endeudarse, volverían al presupuesto y calcularían cuánto tiempo tendrían que ahorrar para comprar algo que quisieran y cuánto supondría en su presupuesto el comprarlo ahora mediante financiación. En la exposición sobre las variables esenciales a considerar para elegir un producto financiero, iríamos rellenando el siguiente cuadro mediante la colaboración de todos los alumnos. Después explicaría el concepto de la TAE y cómo obtenerla a través de simuladores fiables como por ejemplo pues, la web del Banco de España. Finalmente, el role-playing sería en grupos de 4, 2 harían de empleados y dispondrán de unos datos y 2 de clientes y dispondrán o necesitarán de dinero. El objetivo es que el alumno sepa qué preguntar y cómo elegir el producto óptimo razonadamente en base a sus necesidades. Le enseñaría a hacer los cálculos en simuladores como el del ejemplo. Para evaluar, el alumno entregará el presupuesto en la hoja de cálculo y deberá haber sido capaz de ajustarlo, encontrado la información necesaria, diferenciado y priorizado los diferentes tipos de gasto y aplicado medidas correctoras ante situaciones adversas. Y por último, deberán entregar por escrito la elección del producto financiero, argumentando y con los cálculos correspondientes. Y así se comprobará que el alumno ha entendido la diferencia entre ahorro y endeudamiento, que ha asimilado las variables esenciales y que puede tomar decisiones razonadas ante diferentes alternativas económicas. Y esto es todo. Muchas gracias.